Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, por el historiador Adriano Rivadeneira y por el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. El episodio de hoy es el primer acto sobre Napoleón Bonaparte, entre libertad y tiranía. En este episodio, que será el primero de una serie de 3 capítulos, hablaremos de un gran personaje, uno que todas y todos conocemos, Napoleón Bonaparte, o por lo menos de una parte de quién fue y de qué significó su existencia, sea para quienes lo vivieron en vivo y en directo, sea para nosotros. Y empezaremos esta trilogía hablando del Napoleón político, símbolo político, sobre Napoleón amado y odiado, adorado como héroe y detestado como un criminal durante su época y desde sus tiempos hasta hoy en día. Pero empecemos con una fecha precisa, el 13 de octubre de 1806. Napoleón se encuentra en Jena, en la región de Turingia, y está peleando una guerra contra Prusia, una guerra que acaba de empezar. Jena es una pequeña ciudad alemana de provincia, una placentera y antigua ciudad universitaria. Pero en ese momento es una ciudad en pánico, en el caos total, porque las tropas prusianas en retirada acaban de salir de Jena, mientras que las primeras columnas de la Grande Armée, del ejército francés, están entrando a la ciudad con Napoleón a la cabeza. En varias partes la ciudad está en llamas, y ese día Napoleón cruza la ciudad de Jena, dirigiéndose un poco más allá para instalarse junto a su ejército, donde al día siguiente aniquilará al ejército prusiano, en la que nosotros conocemos como la Batalla de Jena. Ese día, ese 13 de octubre, la población de la ciudad se encuentra en las calles y asomada por las ventanas, y ve pasar las columnas francesas y al emperador entre sus soldados. Y entre todas esas personas que observan aterradas e incrédulas lo que ocurre, hay un personaje que Napoleón no conoce y nunca ha oído nombrar, pero que nosotros sí conocemos. Se llamaba Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Tenía 36 años Hegel, uno menos que Napoleón, y en ese momento acababa de terminar de escribir la gigantesca obra literaria y filosófica, la Fenomenología del Espíritu. Entonces, Hegel está ahí en la calle, ve pasar a los franceses, ve pasar a Napoleón, y le escribe una carta a un amigo que siempre se cita en muchos ambientes intelectuales de manera un poco imprecisa. Yo la citaré exactamente como la escribió Hegel, y cito: «Vi pasar al emperador, esta alma del mundo. Lo vi cabalgar hacia las afueras de la ciudad. De verdad es una sensación maravillosa, la de ver un tal individuo que aquí, concentrado en un punto, sentado sobre su caballo, se irradia sobre el mundo y lo domina». Por supuesto, con Hegel, según como nos lo enseñaron en el colegio o en la universidad, corremos el riesgo de considerarlo como el ideólogo del Estado totalitario, como el predecesor de muchas dictaduras, o por lo menos el ideólogo de la monarquía prusiana. Pero Hegel era aquel hombre que todos los años, durante toda su vida, cada 14 de julio, proponía un brindis en honor de la toma de la Bastilla. Y ese día, lo que él ve pasar a caballo por las calles de Jena es, por supuesto, la encarnación de la revolución. Es la Revolución Francesa. Y es también la historia con H mayúscula. Para decirlo en breve, sabemos que Hegel tiene este deseo de poder ver la realidad de manera unitaria, de manera absoluta, y de poder captar un fin unitario en la historia. Y cree verlo en ese hombre a caballo, el mismo hombre que años después
los compatriotas de Hegel odiarán y expulsarán por la fuerza de Prusia como un tirano. Desde que apareció sobre el escenario de la historia hasta hoy en día, Napoleón nunca ha cesado de generar pasiones. Tanto que no solo Ridley Scott, que realizó una película que se estrenará este noviembre, sino que hasta el maestro Stanley Kubrick quiso realizar una obra sobre su vida y nunca pudo. De hecho, hace un tiempo leí en un blog el siguiente comentario sobre Napoleón, escrito por el perfil de una agrupación de venecianos nostálgicos de la República de Venecia del año 2018. Y cito: Napoleón siempre es presentado en todos los colegios como héroe, y nunca por el mal que hizo. Por ejemplo, lo que nos hizo a nosotros, los venecianos, hijos de la Serenísima. Nos invadió por las espaldas, mientras éramos una potencia mundial neutral, nos masacró y deportó segundos solo a los judíos. Además de haber robado obras de arte únicas en el mundo, y muchas otras destruyó, lo único que dejó fue la pala de San Marco, porque ignorante, pensando que algo así no tenía ningún valor. Entonces un Napoleón amado y odiado, y es amado y odiado de manera transversal, y por razones contradictorias, porque para muchos Napoleón es, como dijimos, la encarnación de la Revolución Francesa, y esto significa que para muchos encarnó la libertad, la igualdad, la laicidad y la república. Y muchos lo amaron por esto, y muchos lo odiaron por esto, como símbolo del espíritu de la revolución. Pero para muchos otros, Napoleón es el hombre que hundió la revolución, que la ahogó y la traicionó. Y muchos lo odiaron por haber acabado con la revolución. Y por otra parte, en su época lo amaron y apreciaron por esto, como el hombre del orden que regresa. Desafortunadamente, la biografía de Napoleón no nos ayuda a establecer quién tenía razón. Su biografía es la de un hombre que atravesó tiempos duros y difíciles y que vivió una evolución extraordinaria a lo largo de su existencia. Y no vivió tanto tiempo, considerando que falleció a los 51 años. Pero alcanzó a ser revolucionario, y revolucionario en serio, o sea, jacobino, del partido de Robespierre, tanto que en 1794, en Thermidor, cuando Robespierre muere en la guillotina y muchos otros corren el mismo riesgo, Bonaparte, porque todavía no es famoso entre la gente como Napoleón, todavía es un joven oficial del ejército, cae preso junto a los otros jacobinos, y estuvo a punto de ser decapitado en la guillotina, porque él también en ese momento es considerado un extremista y un revolucionario. Pero todo esto no le impedirá, 10 años más tarde, de coronarse emperador. Entonces este hombre, que en 1794, después de la caída de Robespierre, va a la cárcel, acusado de ser un peligroso extremista, y 10 años después es emperador, consagrado en Notre Dame, encarna finalmente un recorrido bastante contradictorio, pero quizás no más contradictorio de lo que todos los humanos son y llegan a ser en sus vidas, si lo pensamos bien. A nuestro protagonista no le importaban mucho las contradicciones, porque era un pragmático. No era un fanático, nunca lo fue. Tampoco era un ideólogo. De hecho, lo contrario, en el vocabulario de Napoleón, ideólogo era casi un insulto. En 1806, en Alemania, conversando con un político alemán, le dirá, y cito: ustedes, los ideólogos, funcionan y actúan según planes ordenados. Yo soy un hombre práctico. Yo tomo los eventos y los empujo lejos hasta donde pueden llegar. Esto probablemente es así porque en lo substancial Napoleón es un hombre de guerra y que peleando en guerras aprendió exactamente esto, que las guerras no se pelean ni se ganan con sistemas. Otra cita: tendrá problemas aquel general que se presenta al campo de batalla armado de un sistema. Ni tampoco hay que exagerar con la planificación. Hay que estar listos para todo, por supuesto, y también tener todos los elementos, pero no a los planes rígidos. Napoleón llegará a decir también que no se pueden planificar las campañas, ni mucho menos las batallas. Y todos los generales de su época tenían planes de batalla, y cuando le preguntaban a Napoleón cómo se concibe un plan de batalla, él responde siempre algo como lo siguiente: se comienza y después se ve. Entonces, este hombre pragmático agarra los eventos y empieza a empujarlos hacia donde él quiere, cuándo
después de la campaña en Italia, cargado de gloria, ya conocido y famoso en toda Francia, se da cuenta que los franceses empiezan a estar agotados de la revolución. No de todo, pero del desorden, de los constantes cambios y contracambios, de las peleas entre los políticos, de la guillotina. Napoleón reflexiona sobre estos temas y llega a la conclusión que lo que en realidad desean los franceses es el líder fuerte, respaldado por un ejército y alimentado por la gloria de las victorias. Y reflexionará sobre esto durante 2 o 3 años, durante la campaña en Italia de 1796-97, durante la campaña de Egipto, y a finales del 99 hará un golpe de Estado que lo llevará a tomar el poder. Durante estos 2 o 3 años, Napoleón reflexiona y habla sobre el hecho que Francia necesita un cambio. Y cito: Francia necesita un líder que se haya hecho ilustre por la gloria y no por teorías de gobierno, frases, discursos ideológicos sobre los cuales los franceses no entienden nada. Finalmente, el 18 de mayo, los hermanos Bonaparte realizan el golpe de Estado. Y digo los hermanos Bonaparte porque en este contexto Napoleón no está solo. A su lado está Luciano, el más talentoso de sus hermanos y que será de a poco excluido de todo proceso de poder porque el riesgo es que le haga sombra. Pero en ese 1799 siguen adelante juntos. Napoleón es un general famosísimo y joven y Luciano es el hábil político, que será presidente de lo que nosotros llamaríamos Parlamento, que en ese entonces se llamaba el Consejo de los 500. Y juntos, Luciano y Napoleón organizan aquella noche en que los granaderos entran a la sala del Consejo armados y lo dispersan, consolidando así la primera posición de poder de Napoleón, que asume el rol de primer cónsul. Casi toda la opinión pública está contenta en Francia y favorece lo ocurrido, pero no porque quieran renunciar a las conquistas de la revolución, representadas de alguna manera en aquel parlamento que sufrió el golpe. Quieren renunciar a las incomodidades de la revolución. Y la propaganda de Napoleón insiste: es esto lo que obtendrán del nuevo gobierno. Otra cita de uno de los hombres de Napoleón: tendremos una república, la libertad y la igualdad, la seguridad y la libertad para las personas y la propiedad, la libertad de prensa, de comercio y de industria, la reducción de los gastos públicos y la reducción de los impuestos. No debemos sorprendernos que ya hace más de 200 años alguien prometía la reducción de los impuestos. Es parte de la política decirlo. Entonces basta con la revolución, en la medida en que la revolución significa anarquía y guillotina. Ya durante la campaña de Italia, mientras se dirigía al Congreso Cispadano, o sea, a los políticos italianos de ese momento, a los revolucionarios italianos, Napoleón dice: Italia tendrá la libertad, pero sin la revolución y sus crímenes. Entonces, ya en enero de 1797, el comandante de la Armée d'Italie dice en público: la revolución y sus crímenes. ¿Querrá decir que la revolución fue un error? No, por supuesto, aunque a veces le sale decir que sí. Pero Napoleón no es alguien profundo, ni tampoco es alguien sistemático. Es alguien que habla mucho, y a los políticos que hablan mucho les pasa que digan lo primero que se les ocurre. Una vez, por ejemplo, Napoleón está paseando en Hermonville, donde está enterrado Rousseau. Y Rousseau es considerado como uno de los ideólogos de la revolución, uno de sus inspiradores. Y ante la tumba de Rousseau, Napoleón le dice a un interlocutor: bah, habría sido mejor para la tranquilidad de Francia que Rousseau nunca hubiese existido. Él es el que preparó la Revolución Francesa. Y el que está ahí con él le pregunta: ¿entonces fue mala la revolución? Y Napoleón, primer cónsul en ese entonces, dice: bueno, no lo sé, el futuro lo dirá, pero tal vez habría sido mejor para la tranquilidad de Francia y el mundo que Rousseau nunca hubiese existido, ni yo tampoco. Puede que haya sido un momento de sabiduría, o de arrogancia, o la primera frase que se le ocurrió ahí mismo. Pero el punto es que existe esta enorme ambigüedad. Ya no se sabe qué había de bueno en la revolución y qué había de malo, o si prevalecía lo bueno o lo malo. Pero seguramente Napoleón es la persona que debe guiar esa transición. Quiere seguramente ser quien encarna la unidad de Francia. Porque si hubo algo malo en la revolución,
fue que dividió al país en partidos, con los partidos al poder que guillotinaban a los adversarios. Eso deja de ser aceptable. Tienen que desaparecer las divisiones, las fragmentaciones políticas, y quien puede encarnar la unidad de Francia es Bonaparte. Cuando Napoleón vuelve de Italia, en 1797, entonces antes del golpe de Estado, mientras aún gobierna el Directorio, que podría decidir de un día para otro guillotinar a este joven general si se pusiera rebelde o incómodo, ya en ese momento, Talleyrand, uno de los hombres más hábiles y astutos del momento, lo dice: todos los franceses ganaron con Bonaparte, y su gloria es patrimonio de todos, y no hay republicano que no pueda reivindicar una parte de esa gloria. ¿Cuál es el punto? Los franceses aceptan el golpe de estado de los hermanos Bonaparte, aceptan a Napoleón como primer cónsul, después cónsul de por vida y más tarde emperador, porque ven en él el hecho que todo lo malo de la revolución se acabó. Mantenemos las conquistas, pero acabaremos con la anarquía. Las guerras se acabaron, él nos dará la paz. El problema es que el hombre que tiene que entregarle la paz a Francia es un militar, es un general, y el título con el cual encabeza la nación francesa consiste en la gloire, conquistada en los campos de batalla. Y Napoleón, y esto es muy importante, es el autor y vencedor no de guerras defensivas, sino de guerras revolucionarias, de las guerras de Robespierre en el fondo, y se tomó el poder en Francia para satisfacer esa enorme mayoría de la opinión pública del país que querría que las guerras terminaran, y él lo promete, pero es un militar y su poder se basa en las bayonetas. Esto es algo que Napoleón siempre dirá abiertamente, lo dice al crear en Italia la República Cisalpina, y cito: es el soldado quien funda las repúblicas y es el soldado quien las mantiene. Otra frase de Napoleón, y en este episodio mucho de lo que contaremos será a través de sus palabras y de quienes lo vivieron, si así se puede decir, porque me parece la mejor manera de entender un personaje de esta envergadura. Y vuelvo a citarlo: la revolución es una idea que encontró unas bayonetas. Y el golpe de Brumayo, o sea, el golpe de estado de Napoleón y sus hermanos, es un golpe militar, porque los militares también quieren terminar con la anarquía. Sobre todo quieren acabar con la guillotina. Quieren acabar con un régimen en el cual los políticos hablan y conversan, los soldados mueren, y más tarde estos mismos políticos deciden todo sobre el futuro de los soldados, de los generales y sus carreras a su antojo. Esto lo escribe de nuevo en el 97, por lo cual difícilmente se podría decir que Napoleón escondió sus intenciones. De verdad, eso no se puede decir. Y lo cito: el tiempo en el cual viles abogados y en el que miserables cagüineros guillotinaban soldados se acabó. Y si me veré obligado, los soldados de Italia llegarán hasta París junto a su general. Y se imagina esta pintura pensando en Julio César, que cruza el río Rubicón e invade Galia. En su memorándum, durante su estadía en Santa Elena, hace esa comparación. Hay que subrayar que al escribir este memorándum en Santa Elena, Napoleón mintió descaradamente, pero en algunas partes deja que se le escape lo que piensa en realidad, y cuando invoca el golpe de estado de Brumayo, Napoleón parte desde César, que cruzó el Rubicón, y concluye, hablando de sí, que un simple ciudadano, cuyo nombre era desconocido a casi todos, y que no tenía nada más que un puñado de victorias a su favor, su fama y la conciencia de su genio, osara proyectar de empuñar solo los destinos de 30 millones de personas, de salvarlos de toda amenaza sin desperdiciar una gota de sangre, es sin duda alguna un resultado grandioso y sublime. Y no hay nada comparable entre los hechos humanos. Este es Napoleón hablando de su golpe de estado. O sea, es el prototipo de todos los golpistas que realizan un golpe contra los politicantes cagüineros apoyados por su pueblo, o por lo menos eso creen los golpistas casi siempre. Como dijimos, la opinión pública está con él. O sea, esa opinión pública que salía en los diarios, o que se instauraba
en determinados círculos políticos, la burguesía, las personas con poder, al principio por lo menos. Pero lo que es seguro es que la parte que está y estará con él hasta el final es el ejército. Los demás a veces expresan opiniones de lo más variadas, porque son muchos los adversarios de Napoleón, son muchos sus enemigos, y son muchos los que abandonan Francia cuando empieza su dictadura. Por ejemplo, Madame de Staël, que siempre será una furiosa enemiga de Napoleón, y que contando lo que era, según ella, aquella Francia en la que nuestro protagonista se toma el poder, dice, y cito: «Ni siquiera en ese entonces lo amaban, pero lo preferían. Siempre se ofreció como competidor del otro miedo, o sea, en el fondo, que aceptaran su potencia como un mal menor». Entonces el consulado y después el imperio le permitirá a los franceses mantener las conquistas de la revolución, pero sin las exageraciones que siempre están detrás de la esquina y que podrían volver sin un hombre fuerte al mando. Esa es la idea. Napoleón garantiza, y los franceses están asustados y lo siguen. Porque de verdad ya había sido suficiente. El terror se acabó y de hecho será rechazado. Por ejemplo, Napoleón hace desaparecer la fiesta del 21 de enero, que es el aniversario de la decapitación de Luis XVI. Porque está bien guillotinar a los reyes, pero andar celebrando los aniversarios ya no es aceptable. Napoleón acaba también con las persecuciones contra los aristócratas del Ancien Régime. De hecho, los recupera y los invita a formar parte del ejército y de la administración. Acaba también con la persecución contra la Iglesia y organiza el concordato con Papa Pío VII en 1801. Vuelven las procesiones, la misa, pero queda en la igualdad para quienes no son católicos, o sea, para los protestantes y para los judíos. Queda también la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto Napoleón lo promete y lo mantiene. De facto, los límites de su poder tienen que ver con el hecho que es una dictadura personal, y quizás con nada más, digo quizás. Prometió mayor control de las cuentas públicas, mayor transparencia, y de verdad, por lo que es posible también, lo mantiene. Y mantiene también un principio que quizás es el que mayormente influyó y determinó lo que los franceses deseaban: la defensa incondicional de la propiedad privada. Y se defenderá rígidamente. Se introduce también un nuevo código, el Código Napoleónico, en el cual lo substancial entre los muchos aspectos son la defensa de la propiedad y la igualdad ante la ley. Este código lo fabrica un comité de expertos jurídicos, pero sería un error pensar que Napoleón delegó todo esto y nunca participó, o que no le interesara. De hecho, tenemos una cuenta. La comisión que redactó el Código Napoleónico se reunió 102 veces. Napoleón fue presidente de esa comisión 57 veces. Casi siempre estaba ahí. Y de este código salen los tribunales con la ley igual para todos, con una jury ciudadana y un sistema penal más pesado, o sea, más pena de muerte. La defensa de la propiedad sujeta a la condena a muerte, y en este caso también se ha hecho mucha estadística. Normalmente, bajo el gobierno de Napoleón, se condena a muerte más gente que durante el Ancien Régime, pero no, por ejemplo, durante el terror de Robespierre. Si así se puede decir, durante su gobierno se condena a muerte de manera moderada respecto a los dos anteriores. Pero ¿qué más le entregó Napoleón a Francia y a Occidente? La centralización administrativa. Administración y organización. Como dijo Balzac, organiser es una palabra del imperio. Y el ideal de una pirámide que transmite las órdenes es considerado un sistema perfecto, que hará llegar las órdenes desde este centro hasta el último de los pueblos y ciudades de Francia. En la época, el gran descubrimiento científico, el más de moda, es la electricidad. Y esto de la electricidad que se transmite en una fracción de segundo es la manera en que Napoleón imagina su máquina administrativa, que debe permitirle al gobierno central de saber todo. La época del emperador y del imperio francés es también la época de las investigaciones continuas, de las encuestas continuas. Todo el aparato estatal desplegado en el territorio, desde el último prefecto del último pueblito hasta los gobernadores de grandes territorios, deben redactar relaciones constantemente, mandar información sobre cualquier cosa y adornados con detalles, mucho detalle, la mayor cantidad posible, en todo contexto. Detalles como, por ejemplo,
¿Cuántas gallinas hay en tu pueblo, en tu municipio o ciudad? ¿Cuáles son las 100 familias más ricas de la ciudad? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántos doctores? Y así, y así, y así. Los prefectos corren en todas las direcciones recogiendo información y enviándolas al gobierno central. Y ahí, en ese centro administrativo, se redactan las grandes publicaciones, lo que será famoso como el Atlas Administrativo del Imperio Francés. Una de las cosas que ocurren gracias a esto es que se analiza en profundidad lo que es la opinión pública. Y es algo que Napoleón considera fundamental. Y lo cito: la opinión pública es el termómetro que el monarca debe consultar constantemente. O sea, hay que estar en sintonía. Hay que saber qué piensa la gente. Entonces la gente es importante. La Revolución Francesa creó la República y creó un eslogan: Liberté, égalité, fraternité. Ahora dejemos de lado la fraternité, que nunca conmovió mucho a nadie y sobre la cual no se habla nunca. Pero liberté y égalité continúan siendo los eslogans más importantes, sobre los cuales se trabaja y trabaja a nivel mediático. Y el asunto es que se transforman casi en lo mismo. La libertad y la igualdad quieren decir lo mismo en el sentido que cada francés es igual al otro ante el Estado y su poder. Hay un Estado de derecho, los jueces son fieles a la ley y ante la ley son todos iguales. Hay libertad de los abusos, se lucha contra la discriminación, los protestantes y los judíos son iguales a los católicos ante la ley. Pero se acaba ahí. No hay libertad política, no hay partidos, no hay libertad de información, en el sentido que la policía escucha todo y abre la correspondencia. Libertad de prensa ni hablar. Si publicas algo sin las estampillas del imperio te cierran el diario, de inmediato. Derecho de huelga mucho menos, además porque los empresarios y la burguesía son un pilar fundamental del gobierno imperial de Francia, del régimen de Napoleón. Entonces es un gobierno despótico, por supuesto, pero según Napoleón es lo que el pueblo quiere, y es lo que el emperador tiene la obligación de entregarle al pueblo, porque la soberanía es popular, y es un principio justo. Y lo cito: la soberanía es del pueblo, y el primer deber del príncipe es sin duda hacer lo que el pueblo quiere. Pero el pueblo casi nunca sabe lo que quiere. Entonces el príncipe debe interpretar la voluntad popular. ¿De qué manera el príncipe interpreta la voluntad de su pueblo? La gran invención de la época de la Revolución y del Imperio será también el modus operandi que quedará vigente por casi todo el 800 y será la manera más eficaz de consultación popular: el plebiscito. El plebiscito es una fórmula maravillosa que nosotros en Chile, pero en todo el mundo democrático parcialmente tal, se conoce muy bien. En Chile hemos tenido en los últimos 30 años plebiscitos con resultados que reflejan muy bien, o mejor, de manera muy directa, cuáles son los humores de la población. Esta forma consultiva mantiene juntos, durante todo el 800, dos aspectos fundamentales del arte de gobernar, porque la soberanía es popular y el pueblo tiene que estar involucrado y puesto en condiciones de votar. Pero como el pueblo no sabe de verdad casi nunca lo que quiere, las cosas tienen que estar controladas. Todos votan en este siglo de 1800. O sea, todos como lo entendían ellos, los hombres, pero todos. Los que no sabían ni leer ni escribir también votan. Los pobres igual, todos. Claro que durante el Imperio Napoleónico nadie te obligaba a votar. Pero todos podían. O sea, cada hombre mayor de edad, todos los hombres de 21 años en adelante, son un elector. Y en estos plebiscitos napoleónicos no votan todos. Cuando va mal, votan alrededor del 20-25%. Cuando va bien, superan el 50%. Y al pueblo se le pregunta: ¿quieren Napoleón primer cónsul? ¿Lo quieren cónsul de por vida? ¿Lo quieren emperador? Y el pueblo sabe que su opinión es importante. Por supuesto que los plebiscitos se pueden hacer de muchas maneras, pero es importante saber que se hacían con mucho rigor en aquella Francia. Se contaban todos los votos, se escribía todo en unos registros y luego se enviaba todo a París, al Ministerio del Interior. Y tras recibirlos, el Ministerio de Interior proveía a hacer desaparecer algunos de esos registros en sus subterráneos. Y tras eso presentaba los resultados finales de estos plebiscitos, agregando, ya que estaba, los votos del ejército. Cientos de miles de hombres que votaban por aclamación. Tras eso, el Ministerio de Interior publica los resultados. El ministro del Interior es Luciano, el hermano mayor de Napoleón. Plebiscito de 1800, para nombrar a Napoleón cónsul de por vida. 3.600.000 sí, 8.000 no. Como dirá un fan de Napoleón, que lo dice en serio y no está de broma,
es la democracia, expurgada de todos sus inconvenientes. Todo esto tiene mucho éxito, por harto tiempo. Napoleón es en algunos contextos extremadamente hábil en la construcción del consenso político a su favor. Menos hábil en otros. Nunca entenderá, por ejemplo, que esto de la paz le importa a los franceses más que cualquier otra cosa. Y no puede entenderlo. Él representa a los franceses porque su gloria es la de todas y todos. Y cuando todas y todos estarán agotados de la gloire, será demasiado tarde y nunca logrará entenderlo. Pero en otros contextos es habilísimo. Napoleón construyó todo su consenso a través de la idea que todos aquellos que tienen alguna ambición pueden lograr cumplirla. Es atentísimo cuando escucha a los que son importantes en el país. Esto de las listas de los prefectos, por ejemplo. En algunos países se hacían listas de personas que había que mandar a los lager, a prisión, al exilio. En cambio, el emperador pedía listas de las personas importantes que había que mimar, todos aquellos a los que se les podía ofrecer un oficio, un encargo, un beneficio, una carrera, porque esa gente sirve y mucho. Y tienen que estar tranquilos, porque obtendrán algo. Los ricos, por ejemplo. Todos los ricos deben saber que su emperador los ama y los favorece y protege su riqueza. Y los que no son ricos, pero tienen mérito, ellos también deben ser gratificados. Entonces subvenciones, concesiones, sueldos, medallas, cátedras, cargos públicos, para los científicos, para los artistas, los ingenieros, los cartógrafos tan importantes en la guerra, los pedagogos. Sustancialmente, legalité ante la ley, pero desde un punto de vista político no hay legalité. Hay notables, como los consideraría el sociólogo, economista y jurista alemán Max Weber. Hay algunos, en el fondo, más importantes que otros. Y esto es algo reconocido. Y se puede reconocer porque los notables son algo muy distinto respecto a los nobles del Ancien Régime. Nosotros no podemos ni queremos fundamentar la notabilidad a través de los privilegios de nacimiento. Eso sería el Ancien Régime. Pero nosotros queremos y podemos fundamentarlos bajo los principios de la propiedad, el mérito y la edad. Entonces el mérito, los intelectuales, los artistas, todos, los gratificarán en todas las maneras posibles. Y después está la otra versión del mérito, esa más amplia, porque no pueden ser todos científicos o artistas. Pero todos pueden ser oficiales del ejército. El mérito significa la carrera militar, y Napoleón, incansablemente, alimenta la idea que aquella Francia revolucionaria e imperial es el país del mérito. Y que el mérito significa que todos aquellos que tengan el coraje, el valor de arriesgar sus vidas luchando bajo la bandera tricolor, por su emperador serán premiados. En parte es un mito que se retroalimenta con la propaganda, los diarios, la información, la opinión pública, los boletines oficiales. Escribirá un muchacho que vivió bajo Napoleón, Alfred de Vigny, famoso poeta romántico, lo que significaba ser jóvenes en el imperio. Y lo cito: los profesores nunca dejaban de leernos los boletines oficiales de la Grande Armée, y nuestros gritos de ¡Viva el emperador! Interrumpían a Tácito y a Platón. Nuestras salas de estudios parecían cuarteles, nuestros recreos eran maniobras y nuestros exámenes paradas. Toda una generación de jóvenes se dejará transportar, por así decirlo, por este mito. Otro testigo de ello fue Stendhal. Como recordamos, los jóvenes protagonistas de sus novelas no eran ni siquiera franceses como Fabrizio. Eran jóvenes que no tienen idea de nada, pero saben solo una cosa, que Napoleón es su héroe. Y todos los soldados son muy bien cuidados por la propaganda, pero no solamente, a través de los hechos también. Había un dicho durante esta época: cada soldado tiene en su mochila un bastón de mariscal. Y claro, es propaganda en el sentido que los mariscales eran unos 15, mientras los soldados son millones, pero es un eslogan que tiene mucho efecto. Otra frase famosa de Bonaparte: un líder es un vendedor de esperanzas. Entonces todos los soldados deben creer que en sus mochilas, potencialmente, está aquel bastón de mariscal. Posiblemente no ibas a ser mariscal de campo, pero oficial sí.
En los ejércitos de los países que pelearán contra Napoleón hay un mínimo de movilidad social, porque siempre ha habido, incluso en la Edad Media o el absolutismo, pero era una enorme minoría, aquellos soldados que empezaban como rasos y se convertían en oficiales. Por ejemplo, en el ejército inglés, que derrotará a Napoleón en la batalla de Waterloo, se calculó que durante las guerras napoleónicas el 10% de los oficiales son soldados que fueron subiendo de rango. Es bastante el 10%, en un mundo de ancien régime, o sea, algo de movilidad social había. En el ejército del emperador francés, el 75% de los oficiales que sirvieron eran soldados rasos al comenzar sus carreras. Todo en base al mérito. Es una enorme cantidad de gente que más tarde, al terminar su servicio militar o cuando se jubilaban, volvían a sus ciudades, pueblos, casas y se pasaban el día en el café, leyendo los periódicos, hablando de las grandes jornadas y aniquilando quien osara criticar al emperador. Y son cosas que funcionan. Los soldados heridos, desgastados, mutilados, inválidos, son mantenidos por el Estado. Se crean en París los inválidos, con I mayúscula, para que todo el mundo vea que el emperador acoge en un gran palacio a sus veteranos. Hay pensiones para las viudas, para los huérfanos de guerra, o sea, hay un pequeño estado social ligado al ejército. En Europa no existe nada ni siquiera parecido en la época. Además, los oficiales son bien pagados, y los oficiales jubilados son automáticamente notables. Entonces, aquel oficial que vuelva a su pueblo es un hombre importante. Tiene una pensión, pero no solamente. Para ellos el Estado tiene reservada toda una serie de pequeños oficios, trabajos, por ejemplo en correos, las tabaquerías. Todos esos trabajos están reservados para los veteranos. Y esas personas que obtendrán ventajas de este sistema serán leales a Napoleón durante todas sus vidas. Esto llega a ser cómico además, porque estos oficiales que mueren, que son mutilados, que viven el terror y los horrores de las guerras de Napoleón, arriesgan sus vidas, vuelven a sus casas, y su ideal es algo parecido a lo que escribirá un hombre, un tal Victor Amédée de Lannoy, un oficial del reino de Saboya que pasó con Napoleón. Piénsenlo, tener el derecho de repartirse casi la mitad de todas las profesiones civiles, después de un acto de tal generosidad. ¿Cuál será el soldado, el oficial, que no daría hasta la última gota de su sangre por un soberano tan magnánimo como nunca se había visto antes? Mi hermano Amedeo pidió una tienda de reventa de tabacos en el Mont Blanc. Este es un noble además, y estaban todos, nobles y no, plasmados con la idea de la gloria y arriesgaron sus vidas por una tabaquería. Pero como efectivamente recibían estos trabajos solo por ser veteranos, constituyen en todas partes una red de fieles absolutos. Y cuando Napoleón caerá y volverán los Borbones, que entre paréntesis son los reyes de España de hoy en día, y los veteranos que vienen desde abajo tendrán muchas menos posibilidades, se empezará a murmurar. Y los viejos oficiales dirán: ¿lo ven? Se lo habíamos dicho, ya no está él. Y el pueblo ya no tiene derechos. El rey volvió y los hijos del pueblo serán siempre y solo soldados. Este es un panfleto anónimo de 1820 y prosigue: ten cuidado, rey, porque en Francia no hay pueblo alguno donde no haya nacido un general, un coronel o un capitán. Y el pueblo lo ve, que significaba el emperador, y que con el rey las cosas ya no son así. Todo esto madura en los primeros años del 1800, entre Napoleón cónsul de por vida y Napoleón coronado emperador en 1804. Y la coronación a emperador es una etapa profundamente significativa, aquel 2 de diciembre de 1804, y hay que decodificarla. Por una parte, es el hecho que deja en claro que la revolución efectivamente murió. Muerta y enterrada, tenemos un nuevo monarca con coronas, plumas, capa, uniformes dorados, cortesanos. Pero en realidad, Napoleón lo que intenta es mantener los pies en ambos lados y logra que su coronación imperial no se perciba como una restauración. Y es muy importante el hecho que elige el título de emperador. Para nosotros podría ser poco importante, pero ese título tiene muchos significados, tiene muchas aristas. Los franceses le cortaron la cabeza a un rey y no querrían otro rey, y tienen la república y le tienen afecto. Y al mismo tiempo están dispuestos a tener un hombre solo gobernando la república. Este hombre jamás podría decir ser un rey.
Y lo dice él mismo. Y cito: no se puede ser rey de una república, pero se puede ser emperador de una república. Y la coronación imperial es un evento que se cuida y se prepara con suma atención, con la policía que funciona bien y controla todo, con Fouché al comando. Por lo cual hay una dirección con los prefectos, los notables en cada región, provincia y pueblo enviando informes, y a estos encargados de las cosas públicas, en un momento se les pregunta: si el primer cónsul asumiera el título de emperador, ¿cómo reaccionaría la población y la opinión pública? Y en ese sentido se empieza a trabajar. Hay todo un mundo de organismos que son elegidos, no con plebiscitos, pero se vota regularmente, continuamente, se van eligiendo diputados regionales, provinciales, y todas estas asambleas están invitadas a razonar y expresar su opinión al respecto a Napoleón emperador. Los periodistas más cuidadosos explican con artículos que si la revolución no está al seguro, porque nunca está al seguro, porque siempre anda flotando un rey por ahí que querría volver, ¿querrían ustedes que volviera tal rey? Por supuesto que no. Entonces, si no quieren que vuelvan los antiguos dueños, voten ustedes un líder hereditario. Serán ustedes quienes lo elijan, y así estarán seguros que no volverán los antiguos reyes, el ancien régime. Napoleón, además que en César, piensa también en Carlomagno, otro que no era emperador, pero que se lo creó para sí, ese título. Y es muy interesante eso. Y Napoleón manda a los suyos a estudiar cómo había ocurrido la coronación de Carlomagno como emperador. Y estudiándola, Napoleón manda a fabricar la espada de Carlomagno, o por lo menos la que se pensaba fuera su espada, manda a fabricar una corona, como la que tenía Carlomagno. Y después llega el punto más difícil, porque Carlomagno fue coronado por el Papa. De por sí, podría estar bien, porque la revolución había acabado. Pero Carlomagno fue hasta Roma para que el Papa le pusiera la corona. Eso ya no está tan bien. Y sobre todo consta que en San Pedro el Papa le pone la corona en la cabeza. Y ese día Carlomagno, y esto lo cuenta el biógrafo de Carlomagno, salió de San Pedro de pésimo humor, diciendo que si hubiera sabido que saldría así la cosa, no habría ido a misa ese día. Y era Navidad. ¿Por qué? Porque el hecho que el Papa te ponga la corona en la cabeza significa que no se entiende bien quién es el dueño de esa corona, si es el Papa el que te la da. Por otra parte, tener al Papa de tu lado es una cosa buena. Entonces se hacen un par de cambios respecto a la coronación de Carlomagno. Primero, esto ocurrirá en Notre Dame y no en Roma. Entonces será el Papa quien debe venir a trabajar y no Napoleón el que va a recibir. Y segundo cambio, sentaremos al Papa ahí para que lo vean todos, pero es el emperador que se pone la corona solito. Que no haya dudas, que no se vaya a pensar que la corona le puede pertenecer a otro. La corona y el título son de Napoleón. Entonces, en 1804, los franceses tienen un emperador. Pero no solo los franceses, porque Carlomagno no gobernaba solo el reino de los francos, gobernaba toda Europa. Y este título es muy prometedor y a la vez inquietante para aquella opinión pública que pensaba, por ejemplo, que las guerras habían terminado. Y también respecto al hecho de ser emperador de una república. Hay gente que tiene dudas, pero a estas alturas las dudas son casi todas en voz baja, porque ya todos entendieron que hay que adaptarse a la nueva realidad. Hay una cita de uno de los ministros de Napoleón, que definir inquietante es poco, pero es impresionante según mi opinión, del que será ministro de Justicia de los últimos años del imperio, Molé. Esta cita es posterior a su ministerio, y él invoca así aquella fase. Desde ese momento, cada uno para poder tener una carrera fingió no haber entendido o estar convencido. Se hizo normalidad que nadie hablara según su propia conciencia. Los ateos predicaron una religión mentirosa. Los cristianos se jactaron de ser filósofos. Los republicanos hablaban de monarquía. Los que sostenían la autoridad absoluta defendían ideas liberales. Las víctimas de la revolución profesaban la imparcialidad. Y los asesinos de Luis XVI cantaban una oda de su víctima. A estas alturas la revolución había terminado, pero tal vez no, porque este imperio era un imperio de cartón. Lo podemos decir con tranquilidad. Está en pie porque el ejército francés logra conquistar casi toda Europa. Pero en sí, ese cartón se nota. Se ve que todo es un poco fake, un poco ficticio. Desde el momento de la coronación, y el mismo Napoleón lo sospechaba y lo decía, hay solo un paso entre lo sublime y lo ridículo. Y en la ceremonia de Notre Dame,
ese paso constantemente está por darse. Imaginemos esta catedral, llena de gente, repleta de novatos, por así decirlo, de parvenus, de recién llegados, los mariscales del ejército, los altos oficiales, que como dijimos eran casi todos de origen modesto, eran todos en origen soldados rasos, que Napoleón había titulado de príncipes y duques y les había mandado a fabricar trajes carísimos, con penachos, plumas, cordeles de oro, y que en realidad eran artesanos, hijos de campesinos, sargentos de caballería, y que estaban ahí como altezas reales, pero la gente lo veía, y lo notan todos, que están por echarse a reír. Y los más parvenus son Napoleón y sus hermanos. De hecho, el mismo Napoleón ahí, justo antes de la ceremonia, se le escapa decir, con otro de sus hermanos, José: si nuestro padre nos viera. Otro hecho que evidencia que este imperio es de cartón es el hecho que nadie cree que sea algo hereditario. Hay un evento muy revelador al respecto, y bastante dramático también, durante la campaña de Rusia, la conjura de Malé. Napoleón está lejos, y desde Rusia empiezan a llegar las malas noticias. Entonces sucede lo siguiente: hay un adversario de Napoleón, el general Malé, un viejo jacobino. Estaba internado en un hospital psiquiátrico. Se escapa, encuentra un uniforme de general, empieza con un puñado de hombres a llegar a todas las cárceles para liberar a los opositores de Napoleón, anunciando que el emperador está muerto, que murió en batalla en Rusia. Entra a los ministerios, arresta a varios ministros, pero finalmente lo detienen y lo fusilan. Duró un día el golpe de estado del generalísimo Malé, pero durante ese día los ministros que no fueron arrestados habían escapado, y el prefecto de la región de la Sena había tomado contacto con otros políticos para armar un gobierno provisorio republicano, porque la noticia era que Napoleón había muerto. Nadie fue donde la emperatriz María Luisa, ni donde el rey de Roma, o sea, el hijo niño de Napoleón, a decir: el emperador ha muerto, viva el emperador. Todos dieron por sentado que, muerto Napoleón, la payasada se acabó, y que no es hereditario este imperio. De hecho, tras ese intento de golpe, Napoleón dirá: esto del rey ha muerto, viva el rey, era algo bueno, era una fuerza tremenda de la monarquía. Pero volvamos a la religión, al Papa que asiste como espectador a la coronación en Notre Dame, porque el imperio significa también la reconciliación con la Iglesia y el concordato. Aquí también uno se pregunta: ¿quién es Napoleón? ¿Es el bastardo que destruyó la revolución laica y anticlerical y le devolvió Francia a los religiosos? ¿O es quien acabó con los extremismos y le devolvió la libertad a los católicos y a la Iglesia? Ambos probablemente. Había muchos que estaban en contra que el Papa estuviera ahí, como aprobando la ceremonia. Muchos viejos revolucionarios y muchos generales para los cuales la laicidad era un principio fundamental, y asisten con incredulidad y rabia al hecho que en realidad no, que la religión volvió. De hecho, Napoleón se transforma en emperador en Notre Dame porque Notre Dame fue reconsagrada. Durante la revolución había sido invadida y vandalizada la iglesia. En la fachada de la catedral había unas estatuas de los reyes del Antiguo Testamento, los bustos, pero los revolucionarios no eran mañosos, y un rey es un rey, y a los reyes se les corta la cabeza. Entonces habían bajado todas las estatuas de Notre Dame y las habían decapitado. Pero en 1802, bajo el primer cónsul Napoleón, Notre Dame había sido reconsagrada y reconstruida. Bueno, tras la ceremonia, el general Dolma dijo, saliendo de la catedral: ¡qué hermosa capuchinada! Faltaban solo los 100.000 hombres que murieron para acabar con todo esto. ¿Por qué Napoleón reconstruye la relación de Francia con la Iglesia, el concordato con el Papa? Porque según él, menos intentas reprimir este tipo de cosas, mejor. Desaparecen solas las cosas como la religión. Él personalmente no cree en absoluto en la Iglesia Católica. Y cuando lo critican sobre esto del concordato, él explica: no critiquen tanto. El concordato es la vacuna para la religión. Eso porque la vacuna es otro de los descubrimientos importantes de esta época, para su generación por lo menos. O sea, se inyecta un poquito de veneno y la enfermedad se te pasa. Otra cita: en unos 50 años la religión habrá desaparecido de Francia. Napoleón
es un hijo del 700, completamente indiferente a la religión, quizás no ateo, porque en el 700 se cree vagamente en un Dios creador, que por supuesto no tiene nada que ver con la iglesia, con el clero ni los ritos. Eso explica otra frase famosa de Napoleón: si tuviera que gobernar Egipto, no tendría ningún problema con convertirme a la religión de Mahoma. Yo no creo en las religiones, pero la idea de Dios, ¿quién creó todo esto? Y también, siempre según nuestro protagonista, la religión mantiene la paz social. La religión es aquella cosa que le impide a los pobres asesinar a los ricos. De vuelta de la campaña de Egipto, le dirá a su Consejo de Estado: mi política es la de gobernar a los hombres como la mayoría quiere ser gobernada. Siendo católico gané la guerra en Vandea. Y aquí una paréntesis: la guerra de la Vandea es el conflicto que nace entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, los monárquicos, del oeste, de las regiones al oeste de Francia, que eran las más católicas y las más monárquicas. Sigo citando a Napoleón: siendo musulmán me establecí en Egipto, y si gobernara al pueblo judío, reconstruiría el templo de Salomón. Tenemos a disposición la correspondencia de Napoleón durante la campaña de Egipto, a través de la cual se comunicaba con las autoridades egipcias, las autoridades religiosas locales, y a continuación una carta de Napoleón al Sheikh el-Nesiri. Ojalá que no tarde el momento en que podré reunir a todos los hombres sabios e instruidos del país y establecer un régimen basado en los principios del Corán, que son los únicos verdaderos y que solos pueden lograr la felicidad de las personas. Era un muy buen político. Era muy capaz de decir lo que sus interlocutores querían escuchar. Pero esto del Corán no creo que fuera solo una broma. Primero porque uno de los más talentosos generales de Napoleón se había convertido al Islam durante la campaña en Egipto, el general Menú, que más tarde será gobernador en Piamonte, en Italia, y fue musulmán. Pero también durante su estadía en prisión en Santa Elena, Napoleón escribirá en una carta: las religiones están todas fundadas en milagros, cosas que no podemos entender, como la Trinidad. Jesús dice ser el Hijo de Dios, pero es descendiente de David. Prefiero la religión de Mahoma. Es menos ridícula que la nuestra. Cuando uno junta todo esto, se entiende por qué los sacerdotes, los obispos, se transforman en uno de los pilares del régimen imperial. Y predican incansablemente para explicarle a su pueblo cuán feliz es al tener un gobernante sabio, iluminado y cristiano. Hay muchos aspectos sobre los cuales este compromiso con la religión es súper fuerte. Por ejemplo, la escuela laica, o sea, la educación laica, deja de funcionar. La educación básica vuelve en manos de la iglesia. Total, los párrocos aceptaron explicar ahí que el emperador es un gran hombre. Entonces está bien que enseñen junto a eso los preceptos de la religión católica, que sirve mucho, como dijimos, para impedir que los pobres maten a los ricos. Se hace difícil decir quién era este hombre en realidad. Seguramente era un cínico extremo y un osado también, pero encarnó cosas muy diversas ante los ojos de quienes lo observaban. Son evidentes la restauración o una tendencia hacia el autoritarismo, que era la forma de gobierno que existía antes de la Revolución Francesa, en muchas cosas, el despotismo. Pero para sus enemigos, él sigue siendo la encarnación de la revolución, y esta es una enorme contradicción. En otoño de 1805 se da la primera guerra con Napoleón emperador. O sea, cuando Napoleón invade el Imperio Austriaco y pasa por toda Austria acompañado por su ejército, la Grande Armée, con dirección a Austerlitz, donde ganará una de las batallas más impresionantes de su carrera. En ese otoño, una aristócrata austriaca escribe en una carta: llegaron los tiempos del apocalipsis. Robespierre a caballo pasa por Austria. Esto del caballo evidentemente impresionaba mucho, pero mientras que para Hegel era el espíritu del mundo a caballo, para esta señora era Robespierre. Y no importaba que Francia estuviera volviendo atrás respecto a la revolución y respecto al mismo Robespierre. Para las clases dominantes de toda Europa, ese hombre es Robespierre, es la revolución. Y lo es también para el ejército francés. Repito, el ejército es un lugar especial
en esta historia y seguirá siendo siempre revolucionario e irá a la batalla contra los austriacos, contra los prusianos, contra los rusos, contra los ingleses, cantando canciones jacobinas, gritando que hay que ganar para imponer la libertad, para romper las cadenas y liberar el universo. Y ellos lo creen. Y los enemigos de Napoleón también lo creen. Y es uno de los grandes malentendidos de la época. Ninguno de los monarcas confía. Podrían haberlo hecho perfectamente, y probablemente Napoleón habría construido un imperio estable, conservador. Pero nadie se lo cree. No pueden creerlo. Detrás de la máscara del emperador de Francia ven siempre la mueca de Robespierre. Y es un hecho que fuera de Francia, las bayonetas de los franceses exportan la revolución. Occidente hoy exporta la democracia. Ellos exportaban la revolución, la liberté, l'égalité, la fraternité y otra cosa, la civilización, que es una palabra francesa. Es una invención del francés reciente en esta época. Y la ideología de Napoleón implica esto también, que hay entre las naciones de Europa una que es más grande que las otras, y esa es la nación que inventó la civilización. Es la nación que realizó la revolución porque es más generosa que las otras. Es la Grande Nation. Y ahora la Grande Nation, en toda su generosidad, le lleva a todos los pueblos de Europa a la revolución. Estas cosas Napoleón ya las decía durante la campaña de Italia, cuando solo era un general, el general Bonaparte. Pero en los periódicos de la Grande Armée ya lo publicaban en la época en italiano. Como sigue. Los pasos de la Grande Nation se distinguen por los beneficios que conllevan. Feliz el ciudadano que es parte de esto, y felices también los extranjeros que viendo a los nuestros pueden decir: son mis amigos, son mis hermanos. Hermanos menores, por supuesto, porque tienen que estar agradecidos por todos los regalos que la Grande Nation ha otorgado. Así Napoleón creará un sistema en el cual coloca a los varios reyes, virreyes por toda Italia, Alemania, España, Austria y Holanda. Y cuando estos reyes, virreyes, creen que pueden gobernar por su cuenta, o cuando alguno de estos querrá llamar la atención sobre el hecho que quizás algunas de las políticas del emperador eran contrarias al deseo de esos pueblos, porque por ejemplo Luis era rey de Holanda, José fue rey de Nápoles y más tarde de España, Eugenio, su sobrino por parte de la emperatriz, era virrey de Italia. Y de vez en cuando intentan defender los preceptos o necesidades de sus gobernados, que varias veces fueron contrarios a los de la Grande Nation. Napoleón los callará siempre. Uno de los grandes errores de Napoleón fue creer que todos querían las mismas cosas, o sea, la igualdad ante la ley, el fin de los privilegios de la aristocracia. Le parecía obvio que los pueblos de España, de Alemania, de Rusia querían esto. Y tampoco entenderá que esos pueblos más parecidos al francés, como el pueblo alemán o el pueblo italiano, que están contentos, sobre todo los jóvenes que llegaron los franceses con su revolución y los antiguos gobiernos quedaron patas para arriba, que habían cambiado todo, que el mundo había cambiado y había nuevos valores, nuevas aventuras, nuevos derechos. Nunca entenderá que si estos nuevos derechos implican el hecho que tropas extranjeras patrullen las calles, que soldados extranjeros arresten a la gente, que funcionarios extranjeros den las órdenes y cobren los impuestos, esto los pueblos de Europa, en esa época claro, porque ahora es distinto, nunca lo habrían aceptado del todo. Napoleón soñaba en dirección europea también, y no solo francesa. No le era suficiente, evidentemente, ser solo emperador de Francia. Nos cuenta Fouché que dejando el país para marchar hacia Rusia, Napoleón le dice: ahora me libero de los rusos, y tras eso seré finalmente libre de realizar mi destino, de completar lo que acabo de empezar. Necesitamos un código europeo, una corte de justicia europea, la misma moneda, los mismos principios, las mismas leyes. Es necesario que yo haga de todos los pueblos europeos un único pueblo, y de París la capital del mundo. En el memorándum de Santa Elena lo dice también: si hubiese podido quedarme y gobernar, habría hecho de Europa un único pueblo, y cada uno viajando por ese lugar se habría encontrado siempre en una patria común. Este proyecto se vive con odio en casi todos los países europeos conservadores, menos que en Italia. No obstante las fusilaciones, los saqueos de obras de arte, no obstante los venecianos que citamos al principio,
Italia será fiel a Napoleón y así sus intelectuales hasta el final. En casi todo el resto de Europa, Napoleón seguirá siendo el enemigo de la civilización, de la libertad, el enemigo de Europa. El príncipe Metternich, el archienemigo del emperador, cuando estará negociando con él en 1813 dirá: en ese momento crucial, me consideraba el representante de toda la sociedad europea. O sea, las clases dominantes de Alemania, Austria, de Rusia sobre todo, están convencidas que Napoleón no representa a nadie, que es un brigante. Y este brigante es derrotado en Rusia en 1812, en Lipsia en 1813, y en 1814 Francia es invadida por todas las potencias europeas juntas. Los invasores entran a París y Napoleón abdica, y se transforma en emperador de la isla de Elba, y quedará ahí algunos meses, y logrará escapar y volver a Francia. Esto fue tan inesperado y tan increíble que nadie se lo cree. Los aliados anti-Napoleón están en su reunión en el Congreso de Viena. Nadie sabe que el emperador volverá y se dará la última batalla de todo este proceso, la batalla de Waterloo. Para todos estos tipos, la cuestión había terminado en 1814. Entonces habían armado este Congreso de Viena para rediseñar el mapa de Europa. Y cuando les llega la noticia que Napoleón había escapado de la isla de Elba, hay una carcajada general. Creen que es una broma. Y no lo es. Napoleón está en Francia y en un segundo ya está en París y se sienta de nuevo en el trono. Cuando se supo del escape de Napoleón de la isla, un intelectual francés importante, tal Benjamin Constant, escribe un artículo en el cual lo denuncia como bandido. Un mes después, Benjamin Constant está escribiendo el texto de la nueva constitución que Napoleón quiere plebiscitar. Es una constitución maravillosa, mucho más liberal que las anteriores. Es una constitución que divide también. Algunos se lo creen y algunos no. Los que lo creen dicen: por fin se transformó en un verdadero liberal. Los que no se lo creen, como Fouché, que asistió a Napoleón en todas las porquerías más oscuras, dice, y cito: es el loco de siempre, déspota y ambiciosos de conquistas, como siempre. Y en esos, que son los famosos 100 días, logra redactar una nueva constitución, realizar un plebiscito para aprobarla. Es uno de esos plebiscitos donde van pocos a votar, el 20%. Pero es algo, por supuesto que se aprueba. Hay una anécdota que cuenta un poco este clima, el de los 100 días, que son días increíbles. Napoleón decide pasar revista a un pelotón famoso, el primero de infantería ligera. Quien lidera ese pelotón es un jovencito de 29 años, el comandante en segunda, el coronel de Cuvier, marqués de Cuvier, o sea, un noble del antiguo régimen, del ancien régime, pero que hizo su carrera entera bajo el mando de Napoleón. Y como el emperador conoce a todos sus oficiales, se da cuenta de inmediato que es de Cuvier el que está al mando del regimiento, y le pregunta: ¿dónde está el comandante de este regimiento? Y de Cuvier responde: mi señor, el comandante Bernonville está enfermo. Y Napoleón dice: Bernonville no es de los nuestros. Usted, coronel de Cuvier, estará al mando del primero ligero, de aquí en adelante. Esta respuesta de Napoleón es muy del 900. Esa expresión no es de los nuestros, porque el emperador de los 100 días es la versión más ideológica. O uno está con él o en su contra. Y al mismo tiempo es la versión menos sanguinaria. De hecho, apenas es nombrado comandante, el coronel de Cuvier guía a sus soldados a votar por aclamación por este nuevo plebiscito, para aprobar esta nueva constitución. Y al poner a sus hombres en orden, el coronel de Cuvier les avisa que votará en contra, porque según él, la constitución no es lo suficientemente liberal, hay demasiado poder concentrado en manos del emperador. Por lo cual, apenas nombrado comandante por el mismo Napoleón, votará en contra de la Constitución e invita a sus soldados a hacer lo mismo. Y el primer regimiento de infantería ligera será el único de todo el ejército de Francia que votará en contra. Solo un oficial de este regimiento votará a favor, un capitán, que argumenta así su voto: yo amo a mi coronel, con todo mi corazón, pero sobre constituciones no sabe más que el emperador. Él ya ha hecho muchas. Los registros de voto de este regimiento se pierden por arte de magia. El coronel de Cuvier no sufrirá ninguna pena, queda comandante de su regimiento y será herido en Waterloo, mientras guía a sus soldados durante el asalto al castillo de Hougomont. Y con Waterloo me gustaría cerrar. Le dedicaremos el tercer capítulo de esta serie a aquella batalla tan importante. Pero es tras esta batalla que se concluye la manifestación de Napoleón. Muchos oficiales que dejaron sus testimonios escritos
la describen como una batalla decisiva por la libertad. Hay oficiales franceses que dicen esto. En Waterloo peleamos y perdimos la batalla por la libertad de Europa. Y hay oficiales británicos que dicen esto. En Waterloo peleamos y ganamos la batalla por la libertad de Europa. Como vemos, podíamos leer esto de ambas maneras. Para ellos, por lo menos, la lectura fue así. De hecho, es casi imposible dar una versión de Napoleón que no sea contradictoria. Ni tampoco lo logré yo durante este episodio de Historias Felices y Tristes de Occidente. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio.